grabar. Ya, entonces, mi lápiz. Oh, me falta mi lápiz. Acá. Entonces, entonces podemos definir una relación de orden, ¿cierto? En los números naturales. También se puede definir el menor estricto, ¿ya? De la siguiente manera. N es menor que M si solamente si N pertenece a M. N es menor que M si solamente si N pertenece a M. Nada más que eso. Entonces no va a ser igual, solamente va a estar contenido. Bueno, pero esta relación es transitiva y también se puede expresar en función del menor igual. ¿Cómo? N es menor que M, solamente si es N es menor o igual que M y N es distinto de M. O sea, podemos tomarla como una definición de la relación anterior, ¿cierto? Pero no tenemos el caso de que sean iguales. Si N es menor que M, se va a decir que M es mayor que M o que N es menor que M. ¿Ya? Es el menor y mayor que siempre conocemos. Entonces, la proposición siguiente dice que si N es menor que M, entonces va a existir un elemento natural tal que M es igual a N más P. ¿Ya? Porque acuérdense que N es menor que M, entonces, o si solamente si N pertenece a M. Entonces, pero M es igual a 0, 1, 2. ¿Cierto? La demostración va así. 2, 3, hasta un cierto N y hasta un cierto M. Ese es M. Entonces, si yo le sumo P al N, donde este P va a ser esta cantidad, ¿cierto? Voy a poder llegar hasta el M. Entonces, esa es la proposición. Esa es la idea de la demostración. Ahí está más clara la demostración. Bueno, las relaciones menor igual y menor van a cumplir las siguientes propiedades. Menor igual es una relación de orden, pero es de orden total, ¿ya? O sea, ordena todos los números naturales. Es decir, si dado cualquier n y m en los naturales, o se cumple que n es menor o igual que m, o m es menor o igual que m. ¿Ya? Todos los números naturales los puedo comparar y decir si son iguales, o son menor, o son mayor que el otro. Esto es, entonces dos números naturales son siempre comparables. Siempre se pueden comparar uno con otro. Y las otras propiedades que se tienen es que si n es menor que m, entonces le puedo sumar p a ambos lados y se va a mantener la desigualdad. Eso sirve para el menor estricto. Si n es menor o igual que m, puedo multiplicar por p a ambos lados. También se mantiene el orden, el menor igual y el menor. Y acá si n es menor o igual que m y p es menor o igual que q, entonces uno lo puede escribir así mejor, se ve mejor, y p es menor o igual que q, entonces los podemos sumar, entonces n más p es menor o igual a m más q. Estoy haciendo un abuso de notación, pero fíjense que se entiende, creo, más si lo vemos así. Si uno es menor que el otro y este P es menor que Q, entonces si sumo este lado va a mantener la relación de menor igual con respecto a la suma del otro lado. Y de la misma forma, pero ahora con menor estricto, P es menor que Q, entonces si ahora lo multiplico, N por P va a ser menor que M por Q. Aquí no sirve mucho el igual, así que solo menor. Y si n es menor que m, entonces es menor, estricto, entonces n más 1 puede llegar a ser m. Entonces n más 1 es menor o igual que m.
Y si n es menor que m más 1, ¿cierto? Que es el sucesor de m, entonces n es menor o igual a m. Así que son propiedades de la relación de orden. Y vamos a decir entonces que los naturales es bien ordenado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si hay un conjunto, un subconjunto de los números naturales que sea no vacío, entonces existe un número n en el conjunto A, tal que n es menor o igual que m para todo m en A. Es decir, existe un primer elemento en el conjunto A. Acuérdense que los números naturales, una de las condiciones importantes que se tiene es que tiene primer elemento. Y con ese primer elemento puedo como ordenarlos todos, porque así yo puedo decir que el primer elemento es menor que el otro, que el sucesor y del sucesor, y así sucesivamente. Entonces, se dice que es bien ordenado porque para cualquier subconjunto de él también se cumple de que va a tener un primer elemento, ese subconjunto. Así que todas esas son propiedades de la relación de orden que es menor o menor igual. Bueno, y aquí prueba la propiedad 9, que es la de que les digo de que para un conjunto siempre va a tener un primer elemento. Veamos la demostración. Entonces, dice, consideremos un conjunto B, que es el conjunto de todos los elementos naturales, tal que este P es menor o igual que N para todo M en A. O sea, nosotros tenemos que pensar, ya que lo tenemos ordenado ya, ¿cierto? Podemos pensar que los números naturales están en una recta, ¿cierto? Como siempre los vemos. Está el 0, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Entonces, el conjunto B es el conjunto de todos los números naturales, tal que P es menor o igual que N. Entonces, supongamos, para todos los elementos de A. Entonces, supongamos que A parte de aquí. A. Supongamos que A sea así. Este es A. Entonces aquí hay elementos. Entonces el conjunto B son todos los números naturales tal que sean menor o igual que los elementos de A. Por ejemplo, acá, un valor aquí, ¿cierto? Este P va a ser menor que cualquier elemento de aquí N, ¿cierto? Así que este elemento va a pertenecer al conjunto B. El 0 obviamente va a estar en el conjunto B, porque es el menor elemento de los números naturales. Así que en particular siempre va a ser menor que el elemento A. ¿Qué pasa si el 0 está en A? Es decir, ¿qué pasa si A llega hasta acá? Bueno, no importa, porque lo que está diciendo es que es menor o igual. Así que puede tomar este elemento. Y el A no puede ser más allá porque no hay más allá, ¿cierto? Los números naturales parten del 0. Así que no hay más atrás. Por lo tanto, el último o el primer elemento que puedo considerar es el 0. Y este es el elemento que siempre va a estar en nuestro conjunto B. Entonces, si tengo A que parte de aquí, el 0 va a ser el único que está en B. No va a haber otro porque todos los demás están en A y si yo lo coloco, por ejemplo, un P acá y si él está acá, van a haber elementos que son mayores que P y están en A, así que no se cumpliría esta condición. Lo que estoy diciendo es que si A es así, de aquí hacia allá, el único elemento de B es el 0. ¿Ya? Pero no es vacío, eso es lo importante. Va a tener un elemento, pero el conjunto no es vacío. Ahora, ¿qué pasa si
¿Qué pasa si el A está aquí? ¿Cierto? Habíamos dicho que A partía de un cierto valor. Vamos a llamar N. No, M. No hay M. Entonces, todos los valores naturales, los elementos de los conjuntos naturales que sea menor o igual que M, ¿cierto? Están en el conjunto B. Para elementos que están acá no vale, ¿cierto? Porque van a existir elementos menores que este elemento. Supongamos que este es P. No lo puedo considerar porque hay elementos en A que son menores que él. Y acá dice que son todos los elementos los naturales, tal que ese elemento tiene que ser menor o igual que para todos los elementos de A. Y aquí van a haber elementos de A que son menores que él. Así que no puedo considerar elementos de A que estén acá. Solamente puedo tomar el extremo. Así que si A va de aquí para allá, ¿cierto? B van a ser todos estos de aquí. Así que hay más de un elemento. Van a ver del 0 hasta el cierto M. Entonces el valor extremo, que era el de acá, voy a tener que B es igual al 0. Y para cualquier otro, voy a tener una cantidad finita de elementos en B. Ya, entonces en particular, B es distinto, de vacío siempre. ¿Por qué? Por lo menos hasta el 0. Ahora, si n pertenece a A, entonces tengo que n es menor o igual que su sucesor, ¿cierto? N más 1. Y tengo que n más 1 no pertenece a B, porque tengo 1, como les decía, tengo un elemento que es menor que n más 1 y está en A. Entonces, por la condición de B, no debería estar en este conjunto B. Porque n más 1 no es menor o igual que n. Entonces, como les decía, tengo esa condición, ¿ya? Y si afirmamos que hay un elemento T en B para el cual T más 1 no pertenece a B. Entonces, en efecto, si no, entonces para cada T se cumple que el sucesor está en B. Y en consecuencia, B son los naturales y A es el vacío. Ah, bueno, ahí tengo la otra opción. Claro, esa no la había considerado. Tengo la otra opción. Tengo este conjunto. Y supongamos que la es vacío. Así que si A es vacío, tengo que todos los elementos de B van a ser todos los naturales. ¿Por qué? No hay ningún elemento en A. Así que no tengo nada que comparar. Todos los elementos de los números naturales van a estar ahí. Entonces esa es la otra opción. Tengo que si A son todos los naturales, B va a ser el 0. Si tengo aquí, B va a ser una cantidad finita. Y si A es vacío, en realidad tengo una cantidad infinita de B que van a ser los números naturales. Y entonces, la última condición es que si T está en A, T tiene que ser menor o igual que los elementos del conjunto A. Y afirmamos que T pertenece a A y T es menor o igual que N. O sea, este es el primer elemento del conjunto A. Entonces, como se cumple esta condición, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que T pertenece a B. Si T pertenece a B, quiere decir que T es menor o igual que N para todo A, que es esa condición. Si T no pertenece a A, entonces debe ser que T es menor que N, porque si T no pertenece a y cumple que T es menor o igual que N para todos los elementos de N, quiere decir que T no es igual a N. Es decir, T es menor estricto que N. Y entonces, en consecuencia, el sucesor tiene que ser menor que N. Y entonces el sucesor está en B. Pero esto contradice la elección de T, ¿cierto? Que T era el menor elemento, tal que se está afirmando acá que se cumple.
Así que entonces tenemos que siempre nuestro conjunto A, que es un subconjunto de los conjuntos de los naturales, va a ser bien ordenado y entonces tiene siempre un primer elemento. Siempre existe un elemento en A que va a ser su primer elemento. ¿Ya? Que son, por ejemplo, es como el extremo del B. Eso es lo que hace la demostración. Ya ahí ya terminamos por fin de los números naturales y ahora sí vamos a ver otro conjunto de números que en este caso son los números enteros. Obviamente los números enteros son bastante parecidos a los naturales, así que esto va a ser mucho más corto, ¿ya? Y entonces lo que vamos a definir, para definir los números enteros necesitamos saber lo que es una relación de equivalencia y la partición de conjunto. Entonces, una relación de equivalencia en un cierto conjunto X, distinto a phi, ¿cierto? Es una relación R que va de X plus X que va a satisfacer que si refleja, simétrica y transitiva. Acuérdense que antes nosotros teníamos una relación de orden, ¿cierto? Que era refleja, antisimétrica y transitiva. Ya, entonces nosotros definimos una cierta relación. Una relación es, claro, la relación que nosotros antes habíamos definido era la relación esa de ahí, que después la transformamos en menor o igual, y esa era una relación de orden. Es decir, es refleja, antisimétrica y transitiva. ¿Ya? Esta relación está definida, la podemos definir así, o R, estaba contenido en omega plus omega. ¿Ya? Eso es lo que estuvimos viendo recién. Ahora, vamos a definir un conjunto, ahora no necesariamente omega, porque ya no estamos en los naturales. Entonces, vamos a definir este conjunto phi. Y entonces, un conjunto X, que es distinto a phi, es decir, X es su conjunto. Perdón, distinto de vacío. Ese phi no es otra cosa que vacío. Ya. X tiene que ser un conjunto distinto de vacío, ¿cierto? O sea, necesito elementos. Y entonces una relación, acuérdense que tengo el producto cartesiano, ¿cierto? Y entonces una relación va a ser una combinación de elementos de él, no necesariamente todos. Y si elijo una relación que cumple estas tres propiedades, voy a llamar que es una relación de equivalencia. Entonces, ¿qué relación de equivalencia podemos pensar que cumple estas tres condiciones? Fíjense que decir que refleja quiere decir de que A, A está en la relación. ¿Ya? Si queremos hacerlo con un simbolito así, podemos decir que A, vamos a poner otro simbolito. No, ese me conoce. Lo vamos a poner así, no desconoce. A relacionado con A está bien definido. Me gusta. Decir que es simétrica, decir que A, B está en la relación y B, A está en la relación. Si lo hacemos con este simbolito que estamos creando ahora, es decir que A está relacionado con B y B está relacionado con A. Y que sea transitiva quiere decir de que A, B está en R, B, C está en R, implica que A, C está en R. Es decir, A está relacionado con B y B está relacionado con C, entonces A está relacionado con C. Si esta nueva relación que tenemos aquí la cambiamos por nuestra
relación de orden, porque vimos que era antisimétrica, pero no vimos que era simétrica. Puede que sea simétrica. Vamos a ver si se cumple. A es menor o igual que A. Sí, es menor o igual que A, porque tengo el menor igual que me ayuda a que se cumpla. Si A es menor o igual que B y B es menor o igual que A, eso no se cumple siempre. Siempre se cumple cuando A es igual a B, ¿cierto? Y por eso es antisimétrica y no llega a ser simétrica, porque no se cumple siempre. Tiene que ser que A sea igual a B. Entonces ese es el pero. Y que A sea menor o igual que B y B que sea menor o igual que C implica que A sea menor o igual que C. Bueno, el menor o igual se cumple, ¿cierto? Pero no hay problema que puede ser menor o puede ser igual, ¿cierto? La condición de menor o igual aquí da lo mismo para el sirva. Entonces fíjense que esta se cumple para el menor igual, esta se cumple solamente para la igualdad y esta se cumple para el menor y para el igual. Entonces, menor igual no es una relación de equivalencia, porque no se cumple siempre la parte 2, ¿cierto? Solamente se cumple la igualdad. Entonces, nuestra nueva operación no es menor igual, sino que tendría que ser otra. Y esta otra, bueno, fíjense que la única que no cumplía aquí era esta, y era porque era igual. Entonces pongamos la relación igual. A igual a A, sí. A igual a B y B igual a A. B igual a A, sí también. A igual a B y B igual a C. ¿Implica que A es igual a C? Sí. Fíjense que las tres cumplen. Entonces una relación de equivalencia en nuestro conjunto va a ser la igualdad. Entonces, tengo una relación de orden que va a ser menor y tengo una relación de equivalencia que puedo hacerla con el igual. Entonces, el menor igual es refleja antisimétrica y transitiva y la igualdad es refleja simétrica y transitiva. Entonces, bueno, aquí yo estoy haciendo esa anotación, pero aquí la dicen. A, B está en la relación, es lo mismo que colocar A relacionado con B. Entonces yo digo A, B pertenece a la relación, entonces lo mismo que decir que A está relacionado con B. Por eso estoy colocando esa anotación y por eso se escribe con esa anotación eh, más generalmente, ¿cierto? Ahora dice, daremos un ejemplo no trivial de una relación de equivalencia, porque claro, uno dice, pucha, ya la igualdad es una relación de equivalencia, pero ¿será la única? Si es la única, no tiene mucho sentido tener tantas definiciones si se va a cumplir para una nomás, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a ver que sí hay otra relación de equivalencia que no es necesariamente muy fácil de ver. Entonces, vamos a considerar X, este conjunto N cruz N. Y vamos a definir esta relación. Fíjense que si X es N cruz N, este es un elemento de la relación. Así que si yo hago X cruz X, que necesito para definir la relación, esto va a ser igual a los naturales cruz los naturales, cruz los naturales, cruz los naturales. Así que uno va a tener que escribir una coma B, coma C, coma D. Eso pertenece a X. Ya, entonces A, B,
C, D, entonces sería esto de que pertenece a X, a X, X cruz X. Entonces, veamos que sea una relación de equivalencia. Fíjense que como hay 4, ¿cierto? Ya se medio como que se confunde qué cosa es qué cosa. Entonces, por eso es mejor escribirlo así. Que A, B, que es el primer elemento en el cruz N, está relacionado con el segundo elemento C, D. Así se ahorra escribir esta cuádruple que se ve más complicado. Bueno, y la relación lo que hace es que A más D es igual a B más C. A más D es igual a B más C. Entonces, A más D, sumo el primero con el segundo de acá. Y después sumo el segundo con el primero. La sumo cruzado. Entonces, veamos que sea una relación de equivalencia. Entonces, hay que mostrar que se refleja. Refleja, es decir, A, B está relacionado con A, B. Y por la definición es este con este, ¿cierto? Y ese con este. Entonces, A más B es este más este. Es igual a D más A. Y A más B, sabemos que por la suma esto se cumple, son iguales. A más B es igual a B más A. Porque son números naturales y sabemos que la suma de los números naturales es conmutativa. Así que eso sí se cumple. 2. Veamos que sea simétrica. ¿Qué quiere decir que sea simétrica? Que A, B está relacionado con C, D. Es decir, entonces, eso quiere decir por la definición de relación que A más D es igual a B más C. Pero para que sea simétrica, me dice que esto debe cumplir y además debe cumplir que C, D está en la relación con A, D. Y entonces la relación dice que C más D es igual a D más A. Y si se fijan, A más D es lo mismo que D más A y B más C es lo mismo que C más D. Así que estas dos son iguales. Son iguales. Por lo tanto, si tengo una relación, la otra también la voy a tener. Por lo tanto, es simétrica. Y la tercera, tengo que mostrar que es transitiva. Para que sea transitiva, A, D tiene que estar relacionado con C, D. Y C, D tiene que estar relacionado con EF. Esa yo sé. Y entonces tengo que probar que A, B está relacionado con EF. Eso es lo que hay que mostrar. Pero que A, B esté relacionado con CD es que A más D es igual a B más C. Esto de aquí me dice que C más F es igual a C más S es igual a D más E. D más E. ¿Cierto? D más E. Ahí sí. Y esto de aquí, que lo vamos a escribir de otro color, eso quiere decir que A más F tiene que estar relacionado con D más C. Eso es lo que tengo que probar.
Entonces, yo sé estas dos de azul y tengo que probar esta que está en café. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, miren, por ejemplo, yo tengo que encontrar un C más E, un A más F. Aquí tengo un A más D, así que vamos a sumar todo por F. Entonces, si sumamos todo por F, me va a quedar A más D más F. Es igual a B más C más F. Aquí esto me queda que A más F más D. Vamos a ponerlo así. Y acá me queda B y C más F, por esta condición, es más D más C. ¿Cierto? Pero esto de aquí es lo mismo que B más E más D. Entonces estoy sumando los dos por D. Y dijimos que cuando sumamos los dos, ¿cierto? Esto es, se cumple que A más F es igual a D más C, que es lo que yo quería demostrar. Así que si A, B está relacionado con C, D y C, D está relacionado con E, F, entonces A, B está relacionado con EF. Entonces la propiedad es transitiva. Así que tengo que la relación es transitiva. Y tengo las tres. Entonces fíjense que aquí esta relación no es una relación trivial y demostré que era una relación de equivalencia. Entonces es relación de equivalencia. ¿Qué hay más? Vale. Hay más que solamente la igualdad. Bueno, aquí está la igualdad acompañada, pero de una suma también. Así que esta relación es diferente a la anterior. Entonces hay más de una relación de equivalencia. Por eso uno los puede como colocar en un saco gigante, ¿cierto? Todas estas son las relaciones de equivalencia y aquí las vamos a trabajar. Hay más de una. Bueno, usando las relaciones de equivalencia, nosotros podemos definir las clases de equivalencia. Como les decía, es como meterlos todos en un mismo saco. ¿Ya? Las clases de equivalencia es el saco. Todos los elementos que cumplen la relación van a estar en un mismo saco. Eso es lo que dice acá. La clase de equivalencia de un elemento de X es el conjunto de todos los D que están relacionados con él. Entonces, todos los que están en la misma relación, voy a colocar los que están en la misma clase de equivalencia. Entonces, la clase de equivalencia de un elemento se va a denotar así, A corchetes sub R o A cocientado con la relación. Y el conjunto de las clases de equivalencia se va a denotar como X relacionado o X cociente con R. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la clase de equivalencia del 0,0? Eso después no saber. Entonces, lo vamos a hacer acá. ¿Cuál es la clase de equivalencia del 0,0? Entonces, por definición, son todos los pares C, D que pertenecen a los naturales plus los naturales, tal que cumple la relación, que 0,0 está relacionado con C, D. Eso quiere decir que son todos los C, D que pertenecen a X, le vamos a poner para escribir en instrucciones, tal que 0 más D es igual a 0 más C.
Es decir, son todos los C, D que pertenecen a X, tal que D es igual a C. Entonces son todos los C, D, tal que D es igual a C. Así que son C, C. Son todos los C, C que pertenecen a X, tal que C pertenece a los naturales. Entonces la clase equivalencia del 0, 0 va a ser el 0, 0, el 1, 1, perdón, 1, 1, el 2, 2, el 3, 3 y así sucesivamente. Entonces todos estos están en la misma clase porque todos estos valores están relacionados con el 0, 0. El 1,0. El 1,0. A ver la relación. Son todos los C, D que pertenecen a X, tal que 1,0 está relacionado con C, D. Es decir, son todos los C, D que pertenecen a X, tal que 1 más D es igual a 0 más C. Entonces esto es igual a todos los C, D que pertenecen a X, tal que 1 más D sea igual a C. Entonces son todos los 1 más D, D que pertenecen a X, tal que D pertenece a los naturales. Así que esto sería, si D vale 0, me queda 1,0. Si D vale 1, me queda 2,1. 3,1. Perdón. 3,2. 4,3. Y así sucesivamente. Entonces, todo esto están en la misma clase del 1,0. Y así yo puedo hacer todos los elementos. Aquí tengo el 2,0, el 3,0, el 1,0, el 0,2. Y veo que en realidad son distintas clases porque no se repiten los elementos de estos conjuntos. Entonces, para distintos elementos, ¿cierto? Puedo tener distintas clases. Pero, por ejemplo, si hago el 1, 1, la clase del 1, 1, está en la misma clase del 0, 0, así que me van a salir los mismos elementos. O sea, no es que voy a colocar conjunto y después en realidad voy a encontrar infinitos conjuntos que tengan distintas relaciones de equivalencia. No, estoy como particionando. Es como si tuviera el conjunto aquí y entonces elijo ciertos puntos, ciertos elementos y digo cuáles son todos los elementos que están relacionados con él. Entonces yo voy a poder tomar y separar o dividir nuestro conjunto. Bueno, en distintas clases de equivalencia. Entonces, nuestro conjunto, que puede ser infinito, una cantidad infinita de elementos, puede tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases de equivalencia distintas. Por ejemplo, pensando en este ejemplo bien abstracto. Hay una cantidad finita de clases de equivalencias diferentes de mi conjunto infinito. Y entonces una partición del conjunto es una colección de subconjuntos X, tal que X va a ser la unión. Entonces una partición del conjunto, tengo el conjunto y yo lo puedo particionar. Entonces tengo subconjuntos de él, ¿cierto? Y entonces una partición es partir el conjunto. Pueden ser, una partición en realidad, no, aquí no habla de que sea disjunto, así que en realidad puede ser así, ahí, acá, ¿cierto?
pueden haber intersecciones. Pero una partición disjunta es que no hayan o sea, no hayan intersecciones. Entonces ahora sí, es lo que yo les decía, que lo vamos a dividir así. Estoy colocando rectos porque quiero que no hayan intersecciones. ¿Ya? O sea, un elemento que está aquí nunca va a estar acá. Entonces, nuestro conjunto de clases, fíjense que un elemento que está aquí nunca va a estar acá. Por ejemplo, por la definición de clases de equivalencia. Porque si yo tomo todos los elementos que están en la misma clase de equivalencia, son todos los que están relacionados con él. Por lo tanto, no van a estar relacionados con el que está acá, en el otro. Ni acá, en ninguno. Entonces, esta va a ser una partición disjunta de nuestro conjunto. Ya, y entonces, si R es una relación de equivalencia, entonces R cocientado con la relación, que es el conjunto de todas las clases de equivalencia, es una partición disjunta. Eso es lo que les decía en dibujito. En efecto, es una partición, pues cada elemento A que está en X va a satisfacer que está en la misma clase, ¿cierto? Vimos nosotros como ejemplo de que el elemento está en la clase. En particular, es un elemento de la clase. Y entonces, esto va a implicar que X va a ser la unión de todos los elementos A que están en X, tal que con respecto a las clases. Como todas las clases y las 1. Y eso va a ser nuestro conjunto X. Como yo sé que el A está en la clase y no está en otro lado, no voy a tener que es disjunta. Este es pasivo. Si ocurre que en la intersección hay elementos en la intersección, entonces en realidad lo que vamos a tener es de que las dos clases son iguales. Porque podemos pensar, ¿qué pasa si hay intersección? No sabemos exactamente si hay o no hay. Entonces, ¿qué pasa si hay una intersección? Entonces puede pasar que una está contenida en la otra o al revés. Pero me doy cuenta y vamos a verificar que si esto es, la intersección es distinta de vacío, se cumple esto y además esto. Por lo tanto, lo que nosotros mostramos es que son iguales. Vamos a ver cómo se demuestra. Vamos a considerar un elemento que está en la intersección, es decir, está en la clase del A y está en la clase del B. Y vamos a considerar un D que está solamente en la clase del A. Como C pertenece a la clase del A, entonces C está relacionado con A. Como D pertenece a la clase del A está relacionado con D. Por la transitividad, ¿cierto? Tengo que C está relacionado con A y tengo que A está relacionado con D. Entonces, por la transitividad, tengo que C está relacionado con D. ¿Cierto? Pero si C está relacionado con D, ya, C está relacionado con D. Ahora, ¿cómo? Ahora de nuevo, lo vamos a hacer de otra forma. Por otro lado, si C está en la intersección, entonces C pertenece a B. Entonces C está relacionado con B. ¿Cierto? Y tengo que está relacionado con es obligatoriamente bolsas. Entonces,
Entonces, tengo que C está relacionado con B, ¿cierto? Que C está relacionado con, está en la clase del B. Y, ya sé. C está relacionado con B, pero por transitividad, o sea, por ser simétrica, tengo que, si C está relacionado con B, eso implica que B está relacionado con C. Entonces tengo que B está relacionado con C y que C está relacionado con D. Eso quiere decir que B está relacionado con D, perdón. B está relacionado con D. Pero si B está relacionado con D, eso quiere decir de que D pertenece a la clase del D. Y entonces tengo que, aunque tenía que D estar relacionado acá, ¿cierto? Tengo que el D está relacionado acá. Por lo tanto, eso quiere decir que la clase del A tiene que estar contenida en la clase del D. Y ahí tengo la contención. De la misma forma, pero al revés, ¿cierto? O sea, vamos a considerar que D, que voy a considerar un elemento que está en la intersección de los dos y voy a tomar otro elemento que está en B ahora. Y entonces hago el mismo procedimiento y voy a encontrar la desigualdad, la contención al revés. Como tengo este y tengo esto, entonces tengo que es igual. Por lo tanto, si hay intersección, entonces las clases tienen que ser iguales. Ya, bueno, lo dejamos hasta aquí porque seguramente tienen otra clase y yo me atrasé, así que dejamos hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, consulta? No, profe, de mi parte no. Ya, súper. Ya, nos vemos. Que estés bien. Chao, David. No, profe. Chao.